Vamos a continuar con la palabra del Señor. Seguimos con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Discípulos del Señor, parte número 2. Estamos en el libro de los Hechos, aprendiendo. Nos vamos a detener bastante en estos primeros versículos, porque fíjense que a veces leemos el inicio de los libros, ¿verdad? Tan rápido, pero ahí hay toda una enseñanza. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el Evangelio la genealogía de Jesús, ¿verdad? Esa que usted se salta porque son nombres raros, tiene tanta importancia, ¿verdad? Está ahí por algo, tiene una razón, ¿verdad? Y una razón espiritual, histórica, ¿verdad? Por la cual los que escriben los evangelios lo plasman, ¿verdad? Entonces nosotros debemos leer con detención, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor. Y por eso estamos detenidos en estos primeros versículos, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. En la enseñanza anterior hablamos acerca de ser un discípulo del Señor. ¿Qué significa discípulo? Del griego matetes, ¿verdad? Y significa seguidor, significa un aprendiz. ¿Somos discípulos de quiénes? ¿De quién es usted discípulo? De Jesús, ¿verdad? Él es nuestro blanco perfecto, ahí está nuestra mirada, ¿verdad? Cuando usted pone la mirada en los hombres, se va a desanimar. Sus fuerzas se van a debilitar, ¿verdad? Va a querer no seguir adelante. Por eso su mirada siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? Y yo como pastor tengo que poner mi mirada en el Señor. Pues si pongo mi mirada en ustedes, también me desanimaría. ¿Está bien ahí, no? También, ¿verdad? Entonces ponemos nuestra mirada en el Señor. Hicimos nosotros un breve análisis acerca del perfil emocional, anímico, ¿verdad? Temperamental de los discípulos, de los apóstoles que el Señor llamó para ponerlos por delante de la naciente iglesia del Señor, ¿verdad? Pudimos darnos cuenta a través de este análisis que ninguno de ellos estaba listo, ¿verdad? Para poder servir al Señor con esa gran misión. ¿Se imagina usted, le dicen hoy día... Le dicen, por ejemplo, vas a tener el siguiente cargo, vas a ser el director del hospital más sofisticado en Houston. Allá hay unos hospitales bien especialistas, ¿verdad? Y usted a lo mejor le da miedo la sangre, no sabe mucho si el corazón está aquí, acá, dónde está, ¿verdad? No sabe mucho de anatomía y usted siente que no está preparado, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad. Bueno, los discípulos del Señor tenían una misión mucho más demandante, de mucha más responsabilidad, porque en el caso de un doctor, la responsabilidad llega hasta la muerte, ¿verdad? O sea, mantener vivo a ese paciente. Pero en el caso de los discípulos, en el caso de la tarea que hoy día nosotros tenemos, se trata de la vida eterna de las personas. ¿Qué le parece? Usted puede... A través de la autoridad y la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, usted puede compartir con otros, ¿verdad? Y cambiar ese destino por medio de Jesús, ¿verdad? Eternamente. Es tremendo, ¿no? Si esto no es menor lo que uno hace cuando comparte la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante que usted y yo, cuando compartamos a alguien de la palabra del Señor, lo hagamos en temor al Señor, lo hagamos guiado por el Espíritu Santo, y con la autoridad que el Señor dijo que delegaría sobre nosotros, ¿verdad? El Señor cuando les dice que vayan por el mundo, que lo vamos a ver en otras enseñanzas más adelante, cuando les da esta orden de ir por el mundo, Él les dice, y estaré con ustedes hasta el último día de todos, ¿verdad? Entonces cuando tú vas en esa misión, Dios va contigo, pero es algo que trasciende eternamente. Entonces, los discípulos habían recibido esta tremenda responsabilidad, pero ellos eran impulsivos, peleadores, malas personas, traicioneros, ¿verdad? Esas eran las características que tenían los discípulos al momento de que el Señor asciende, ¿verdad? Va hacia los cielos, lo deja ahí a sus discípulos en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, y aún así, Dios los llama y trata con ellos con mucha paciencia y les encomienda esta gran misión. Ahí creo que estamos todos reflejados, ¿verdad? A pesar de todos nuestros errores, a pesar de todo lo que falta que el Señor trate con nosotros, aún así Dios nos ha encomendado esta gran misión. Durante el tiempo en que los discípulos estuvieron con el Señor, ellos aprendieron directamente ¿de quién?
del Señor, directamente de Él, y todas las enseñanzas provenían directamente del corazón del Señor, de la boca del Señor, directamente a los oídos de los discípulos. Yo me equivoco, digo cosas que no son, probablemente puedo más adelante enmendar alguna enseñanza que yo les pueda dar, pero los discípulos estaban recibiendo una palabra, una enseñanza, un discipulado que venía directamente del corazón y de los labios y de la mente del maestro, ¿verdad? Eso sí que era sana doctrina, ¿verdad? Sin malas intenciones, sin querer manipular a nadie, con la verdad, conociendo al Señor toda la realidad que ahí estaba, ¿verdad? Entonces, durante todo este tiempo los discípulos estuvieron con el Señor aprendiendo, ¿verdad? Toda la enseñanza necesaria para cumplir ahora en un futuro muy cercano, ¿verdad? Esta gran misión. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que el Señor cumplió en cierta forma la parte que le corresponde a Él, ¿verdad? Que es prácticamente todo, ¿verdad? La parte de morir por nosotros en la cruz, darnos la vida eterna, ¿verdad? Y esa salvación estaba disponible para todos, sin hacer acepción de personas, esto de la lenguaje inclusivo, ¿verdad? Y resulta que hay una parte que está inconclusa, ¿verdad? Que es propagar, llevar, ¿verdad? Las buenas noticias, ¿verdad? Nosotros somos los encargados de hacer esta función, ¿verdad? Pero ya todo está hecho, pero hay una parte que nos corresponde. Entonces, el Señor pone, ¿verdad? Le da todas estas enseñanzas, el mensaje, para que ellos estén capacitados, ¿verdad? Y a pesar de que estos discípulos tenían enfrente al mejor de los mejores, al perfecto maestro, ¿verdad? Al Señor Jesús, ellos seguían siendo incrédulos. ¿Se recuerda que lo vimos? Seguían siendo incrédulos. Incluso al momento de la resurrección, ¿verdad? Recuerda que los discípulos se rieron cuando las mujeres le dijeron, resucitó el Señor. Ya, pues, por favor, estamos súper agotados, estamos tristes, ¿verdad? Basta de bromas, ¿verdad? Basta, ¿verdad? Y Pedro se levanta, ¿verdad? Y dice, por si acaso, ¿verdad? Era incrédulo, pero fue. Entonces, imagínense, esa era la condición que tenían los discípulos del Señor al momento del Señor ascender a los cielos, ¿verdad? Entonces, hablamos de la importancia que tiene el mensaje de Dios, porque cuando Lucas escribe al principio, ¿verdad? En este primer tratado Teófilo, ¿verdad? Habla acerca del mensaje de Dios, de las enseñanzas de parte del Señor que tuvieron los discípulos. Entonces, es muy importante que todo lo que hagamos ahora en nuestra misión de cumplir la gran comisión sea en base y el fundamento de ¿qué? De la palabra del Señor, ¿verdad? No hay que ir a contar otras cosas, ¿verdad? Cuando usted vaya a predicar de la palabra del Señor, usted vaya a lo que quiere ir, ¿verdad? A mí a veces me da un poco de impaciencia, ¿verdad? Cuando tengo que ir a compartirle la palabra a alguna persona y uno tiene que entrar como en temas un poco como para cortar el hielo, ¿verdad? Así como, ¿y cómo está? Y hace calor, ¿verdad? Sí, y la economía, ¿verdad? Y tan caro el aceite, ¿verdad? Claro, sí, ¿verdad? Pero yo ya quiero entrar al tema, ¿verdad? Estoy así como con los jugadores, así como bueno, no en la forma, pero con las ganas, el entusiasmo, ¿verdad? Yo ya quiero ir, ¿verdad? A compartirles, ¿verdad? No sé si le pasa a usted eso, ¿verdad? De querer estar ansioso ya, quiero que hablemos del Señor, ¿verdad? Como decían mis tías, ¿verdad? Dijo Dios, ahí cooperó, ¿verdad? Cuando la persona decía Dios, mi mamá con mi tía sacaban sus telas de araña, ¿verdad? Siempre cuando hablo de eso era mi tía Luisa y mi mamá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? El Evangelio, esto debe ir acompañado siempre de la palabra. Es imposible, hermanos, es imposible formar verdaderos discípulos del Señor si la palabra de Dios no es compartida con profundidad, ¿verdad? Yo les puedo contar muchos testimonios de cosas que Dios hizo, me sanó de no sé qué, ya no tengo el juanete, y todas esas cosas se las puedo contar, ¿verdad? Y usted va a decir, wow, gracias Señor, y bien, aleluya, gloria a Dios. Pero eso no forma discípulos, ¿verdad? No forma discípulos del Señor, porque usted solamente se va a quedar con el milagro. Recuerden ustedes que las multitudes que rodearon a Jesús
Ellos vieron muchos milagros, no solamente le contaron, ellos veían cómo el Señor multiplicaba los panes, los peces, los milagros, cómo los cojos saltaban, ¿verdad? Los mudos hablaban, los ciegos recuperaban la vista. Eso lo veían ellos. Sin embargo, eso no significó que esas multitudes se convirtieron al Señor, ¿o sí? No, ¿verdad? La única forma de poder ser un verdadero discípulo es teniendo la palabra del Señor. O sea, tú debes compartir la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, y conocerán la verdad, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres, ¿verdad? Dice también en Efesios capítulo 2, 8, un texto muy conocido, dice que la salvación es por medio de la fe y no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. Y otro texto dice que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra del Señor, ¿verdad? Cuando tú tienes esta palabra segura y la compartes, ¿verdad? Esta palabra que es capaz de llegar a lo más profundo del corazón y tú simplemente la declaras, la compartes, esa palabra por sí misma tiene autoridad y esa palabra por sí misma es capaz, con el Espíritu Santo, de transformar el corazón. Vamos a darnos cuenta con declarar la palabra, pero cuando tú compartas la palabra del Señor te vas a dar cuenta que algo sucede, ¿verdad? Y ahí dale gracias a Dios porque vas a comenzar a recordar la palabra del Señor, va a venir a tu corazón y simplemente tú la declaras, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y listo. Y ahí gloria a Dios porque no se trata de ti, sino que es del Señor, ¿verdad? Entonces cuando tú sientes que eres débil, cuando sientes que no tienes todas las capacidades comunicacionales, histriónicas, ¿verdad? Para poder desarrollar una idea, un mensaje incluso, dale gracias a Dios cuando alguien llegue a los pies de Cristo, porque no se trata de ti ni de mí, sino que del Señor, del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, yo le voy a comentar algo que probablemente muchos predicadores lo sepan. A veces uno está acá compartiendo la palabra con uno, ¿verdad? Con ustedes, y uno se da de golpes en la cabeza, ¿verdad? Tratando de poder bosquejar esto y prepararlo. Pero a veces uno está hablando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pone algo en el corazón y uno lo dice, y uno mismo, es como raro, ¿verdad? Pero es como que yo me siento también a escuchar esta predicación, ¿verdad? Y yo me sorprendo al ver las cosas que el Señor pone en el momento que a mí no se me hubiesen ocurrido jamás, pero porque provienen del Señor. Entonces, ahí te das cuenta que es el Señor y el Espíritu Santo quien va a poner palabras en tu boca, ¿verdad? Ahora uno no puede estar diciendo, oh, gracias, Señor, ¿verdad? Yo conocía a un hermano que cuando uno hablaba con él, él decía, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, muchachos. Y uno dice, ¿y usted cómo está? No, gracias al... Y uno no sabía si tenía un tico. Bueno, lo que pasa es que él decía que él sentía del Señor, ¿verdad? Y como que le llegaba algo del Señor, qué sé yo. Entonces, pero como que interrumpía eso, ¿verdad? Porque uno se asustaba. Pero uno no puede estar así, ¿verdad? Usted va a tener que acostumbrarse también a controlar sus emociones cuando comparta la palabra del Señor, si no va a terminar usted llorando y sin decir nada, ¿verdad? Entonces, ahí también tiene que ver con la madurez espiritual en nuestras vidas. Bien, entonces, hablamos de la importancia del mensaje de su palabra y en el desarrollo del ministerio. Decíamos que era imposible formar verdaderos discípulos si no estaba la palabra del Señor, ¿verdad? Si no se comparte la palabra del Señor con profundidad, ¿verdad? Y con fundamento, ¿verdad? De todo. Entonces, continuemos ahora con el tema de hoy. La semana pasada fue discípulos y la importancia del mensaje, ¿verdad? Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 1, leamos desde ahí hasta el versículo 3 para hacer un poquito una recapitulación. Ahora, no me pidan que al final de la serie les lea desde el capítulo, el versículo 1 hasta el... No, ahora no más, ¿verdad? Dice, en el primer tratado, ¿quién está escribiendo acá? Lucas. Lucas era un médico, ¿verdad? Amado, dice la Biblia, ¿verdad? Discípulo del Señor. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, ¿verdad? Pero decíamos que probablemente que Lucas
está siendo, probablemente Teófilo haya sido un hombre un personaje de renombre dentro de la sociedad. Algunos dicen que era un general, da lo mismo, ¿verdad? Pero era un hombre de renombre. Probablemente, en cierta manera, puede ser que él colaboraba con el ministerio, ¿verdad?, de Lucas. Y Lucas lo que hacía era un gran investigador, ¿verdad? Tenaz, ¿verdad? Profesional, un hombre letrado que prepara, ¿verdad?, en este caso la recopilación en hechos, ¿verdad?, esta parte histórica, este libro histórico, y lo prepara de cierta manera para también entregárselo a Teófilo, ¿verdad?, como parte del agradecimiento, ¿verdad? Y dice en el primer tratado, que era el Evangelio de Lucas: «Oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar». Todo eso está en el Evangelio de Lucas. ¿Se recuerda? Los milagros, las parábolas, todo lo que está ahí, ¿verdad? Versículo 2. «Hasta el día en que fue recibido arriba». ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ya? Este texto va narrándolo, ¿verdad? A veces vamos a ver narraciones como que estuviera en el pasado, luego está como en el presente y luego habla como en tiempo, como si él estuviera, como algo que ya hubiese sucedido, ¿verdad? Incluso también en el futuro, pero hay que comprenderlo de esa manera. Versículo 3, y aquí entramos en tierra derecha. «A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables». ¿Sí? Está hablando de la resurrección del Señor cuando se manifiesta a los discípulos, ¿verdad? «A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios». O sea, el mensaje que ahora traía Jesús ya no era el arrepentidos y convertidos, ¿verdad?, que fue el primer mensaje, sino que ahora el tema central era mostrar, manifestar, ¿verdad?, el reino de Dios. Apocalipsis, por decirlo así. Apocalipsis significa correr el velo, mostrar lo que hay atrás, ¿verdad? Entonces Jesús comienza a hablarle a sus discípulos ahora de lo que se trata el reino de Dios, ¿verdad? Las cosas que él tiene preparada, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy día nosotros es justamente retrocediendo en el pasado, pero mirando al reino del Señor, ¿verdad? Pregunta para ustedes, ¿es el reino ahora? ¿El reino de Dios es ahora? ¿Ahora en este momento estamos en el reino de Dios? ¿Qué será? Vamos a ver cómo podemos responder esa pregunta, ¿verdad? Entonces, hablamos de acá de un suceso, lo que está hablando el versículo 3, nos habla de una manifestación, ¿verdad? Dice que Jesús se les apareció. ¿Se imagina si le aparece a usted a su abuelita que se le murió, a su tatarabuela, ¿verdad? Y se le aparece de repente. Sería algo sobrenatural, ¿o no? ¿Sí? Claro que sí. Dicho de paso, toda esta gente que dice tener experiencias con los muertos, usted debe saber que eso no tiene nada que ver con los muertos, ¿verdad? Porque los muertos están muertos, ¿verdad? Están ahí o en la presencia del Señor o en el lugar de tormento, ¿verdad? No hay un limbo, ni un bambo, ni nada, ¿verdad? Van directamente ahí, ¿verdad? Al lugar que le corresponde. Entonces, cuando vemos en la televisión, que está muy de moda, ¿verdad?, los medios, ¿verdad?, hablando con el abuelito que se murió y que le dice todo, esos son demonios, ¿verdad? Son demonios que simplemente son capaces de saber toda la información que usted puede haber tenido incluso, ¿verdad? Y tengo escondida el arito de perla ahí en el cajón que está al lado de no sé qué. ¡Ay! ¿Cómo lo sabía? Los demonios, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Así que no le rece más a su abuelita que se murió. Entonces hablamos de la manifestación. Este es el concepto de hoy día. La semana pasada era el mensaje, ahora la manifestación. ¿Por qué era tan importante que Jesús se manifestara? ¿Por qué era tan importante la manifestación? Simplemente pudo haber resucitado y ¡pum!, directo a la gloria, ¿verdad? Pero ¿por qué tan importante detenernos en la manifestación? Mire, el cristianismo sin el acontecimiento de la resurrección no tendría ningún sentido, primero que todo, ¿verdad? Hay muchas religiones que aún están esperando, ¿verdad?, que sus líderes o sus mentores espirituales resuciten. Uno de ellos, por ejemplo, eres Mahoma, ¿verdad? Y ahí está Mahoma, ¿verdad? Se murió y ahí está la tumba, ¿verdad?,
Esperando, probablemente ellos tienen esa fe de que algún día va a resucitar. Bueno, pero en el caso de Jesús era muy importante para el contexto cristiano, ¿verdad? Y judío, que Jesús resucitara, ¿verdad? No todos los judíos creían en la resurrección, no todos. Los esenios, que vamos a estudiar el próximo martes, ahí en Conociendo la Escritura, ellos sí creían y postulaban acerca de la resurrección. No todas las sectas, no todos los grupos de judíos creían en la resurrección, no todos creían en los milagros, ¿verdad? No todos creían incluso de la llenura del Espíritu Santo sobre todas las personas, ¿verdad? Entonces eran cosas que estaban ahí. Entonces el cristianismo sin el acontecimiento de la resurrección simplemente no tenía ningún sentido, nada, ¿verdad? Hoy día usted, si Jesús no hubiese resucitado, usted estaría hoy día ahí preparándose ahí con sus papitas para comer y ver el mundial, ¿verdad? ¿Amén? ¿Por qué tienen pena, hermano? Los pastores de otros países me mandan unos chistes, después se los voy a compartir, ¿verdad? Dicen, aquí viendo el mundial con papas fritas sin chile. En Chile le dicen al picante, ¿verdad? Al ají. Bueno, entonces los discípulos del Señor estaban ahí, ¿verdad? Necesitaban al parecer esta manifestación. Los apóstoles, discípulos del Señor, no solamente necesitaban el mensaje del Señor, que es lo que vimos la semana pasada, ellos también necesitaban tener ahora la confianza genuina para proclamar que Jesús había resucitado, ¿verdad? Dice la Biblia para nosotros, bienaventurados, dichosos, felices, los que sin haber visto han creído. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Pero también a nosotros nos tocó vivir lo que a los apóstoles les tocó vivir, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Porque usted lo dudaría. Si a usted le toca morir con su familia, todo eso, usted necesitaría tener algo fuerte, ¿verdad?, en su corazón para poder tomar esas decisiones que tomaron los primeros cristianos. Amén. Dele gracias al Señor porque el tiempo del Señor es perfecto, ¿verdad? Y merecemos nosotros el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque probablemente quedaríamos muchos atrás, probablemente en los tiempos de los primeros cristianos. Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces los apóstoles, los discípulos del Señor, necesitaban algo más que solamente el mensaje, ya que había... No estoy menospreciando el mensaje, pero quiero que entienda esto, ¿verdad? Entonces, ellos también necesitaban tener esta confianza genuina para proclamarlo al precio de su propia muerte, ¿verdad? Ese era el precio que ellos iban a pagar, morir por la causa de Cristo, mártir, ¿verdad? Entonces, hagamos acá un pequeño análisis emocional, una hermenéutica emocional, para poder entender esta situación, ¿verdad? Usted tendría ánimo de seguir predicando al Señor, como usted lo hace, ¿verdad?, en el día a día, si yo le digo que en los próximos meses será perseguido, torturado, junto a su familia y finalmente cruelmente asesinado. De aquí a marzo. Hermanos, de aquí a marzo les aseguro por un decreto del presidente que tenemos que vamos a morir todos. Así que aprovechen de compartir el evangelio a todos, ¿verdad? Aprovechen del tiempo con su familia porque de aquí a marzo vamos a morir, ¿verdad? No va a faltar el que se conecta tarde y va a decir, ¡ay, lo que está diciendo el pastor! Retroceda para que no se asuste. Entonces, póngase usted en ese lugar. De aquí a un tiempo más va a morir. Torturado, cruelmente asesinado. Ahora, pregunta. ¿Tendría usted ahora el ánimo de seguir adelante? ¿Tendría el ánimo, no? No me responda, pero ahí déjelo usted, ¿verdad? Mire, es fácil criticar al apóstol Pedro por su cobardía, ¿verdad? Este Pedro, por Dios, qué cobarde, qué terrible, ¿verdad? O al mismo Tomás, qué incrédulo, pero si tenía al Señor ahí mismo. ¿Cómo se le ocurre que desubicado? Qué incrédulo, ¿verdad? Pero, ¿qué sería de nosotros? Se da cuenta que hay que leer la palabra del Señor con detención.
para poder impregnarnos de lo que ahí realmente se está trazando, ¿verdad? Deja que el Espíritu Santo te vaya guiando en esto para que tengas una mejor comprensión. Los apóstoles necesitaban estar seguros que el Señor había resucitado y que las promesas del Señor se habían cumplido. Lo peor es tener un líder que no cumple sus promesas. Ese es el fracaso que tienen hoy día todos los políticos. Porque está el político en la feria, ¿verdad? Ahí haciendo su propaganda, ¿verdad? Y usted le dice, oiga, ¿y usted cree que vamos a tener, nos van a subir los sueldos? En mi gobierno todos los sueldos serán, ¿verdad?, súper altos. Y la salud, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Y todo, sí. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué es lo que sucede en las personas? Nos decepcionamos, ¿verdad? Ahora, usted jamás ponga su confianza en un hombre, en un político. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Usted se va a desanimar. Usted lo que tiene que hacer es orar por las autoridades para que Dios les ayude, porque tampoco es fácil. Es muy fácil criticar, ¿verdad? Pero hay que también estar en el lugar. Entonces, los apóstoles necesitaban estar seguros de que el Señor había resucitado y que las promesas del Señor se cumplirían. Se estaban cumpliendo, ¿verdad? ¿Cuál era una de las promesas que el Señor había hecho relacionada a su muerte? La resurrección. Era súper importante, ¿verdad? Entonces, esta es una de las razones por la cual el Señor se les aparece en forma sobrenatural, ¿verdad?, a los apóstoles, con un cuerpo ya glorificado, ¿verdad?, a pesar de que también comió el Señor con ellos, pero se les aparece a sus discípulos, se les aparece a los apóstoles, ¿verdad?, porque el Señor necesitaba que ellos estuvieran impregnados, por decirlo así, de las garantías del reino de Dios, el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Por eso el Señor nos dejó señales, para que tú veas las señales, ¿verdad? Y tú, ¿qué tienes que hacer? Cobrar ánimo, ¿verdad? Cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué va a hacer usted? ¡Ay, tengo miedo a los temblores! ¿Qué va a hacer usted? Erguir su cabeza, dice la palabra, porque vuestra redención está cerca. Viene el Señor, ¿verdad? Y usted ve las señales y viene el Señor, ¿verdad? Y las noticias son malas, así como tristes, y usted dice, aleluya, viene el Señor, ¿verdad? Ven pronto, Señor Jesús, ¿verdad? Maranata, ¿verdad? El Señor viene pronto. Entonces, eso es lo que debe suceder en nosotros, ¿verdad? Y estar apercibidos, estar velando, porque el tiempo que nos toca vivir es el tiempo en que nos vamos con el Señor, pero hermano. Yo no le aseguro si vamos a tener reunión de matrimonio, culto la próxima semana, estudio este día martes, oración el viernes, o el jueves culto de familia, porque el Señor capaz que venga, o no, o hay que esperar algo más. El Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, se les aparece el Señor a sus discípulos de manera sobrenatural para darles, ¿verdad?, este cumplimiento, mostrarles a ellos que Él cumple sus promesas, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? No es lo mismo servir a un Mesías sabio, bondadoso, amoroso, pero sin un respaldo sobrenatural, ¿verdad? Porque si no, o si no sería solamente un sabio, ¿verdad? No, mi reloj tiene una... ¿Quién puede desenchufarle, sacarle el cablecito al costado? Tiene un cablecito ahí. ¿Alcanza ahí, no? Tíralo, ¿no? Pégale un martillazo. Gracias, hermano. Viste, ahí estaba tu ministerio ser alto. Bien, entonces no es lo mismo servir a un sabio, a una persona sabia, bondadosa, amorosa, ¿verdad?, sin un respaldo espiritual. No es lo mismo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuántos sabios, gente educada, culta, amorosa, con ángel, como decimos, existen hoy día en la tierra? ¿Cuántas? Muchos, ¿no? ¿Sí o no? Hay muchos. De esos hay muchos. Pero otra cosa es que tenga un respaldo espiritual. Y el Señor tenía un respaldo espiritual, ¿o no? El Dios que incluso los vientos le obedecen. Y calmó la tempestad, caminó sobre el agua, levantó a los muertos. Eso es sobrenatural, ¿no? No, lo que pasa es que eso
tiene una explicación científica, ¿verdad? Dicen lo que sucedió fue que las moléculas del agua, al momento de que el Señor pisó, probablemente, ¿verdad? Justo coincidió que pasó un pescado con fuerza y fue pisando sobre el lomo del pez. Cosas así, ¿verdad? Pero nosotros vemos acá un respaldo sobrenatural en todo lo que es el ministerio del Señor, y la resurrección era algo sobrenatural, ¿verdad? Usted puede prolongar la vida, la medicina puede solucionar una enfermedad como lo hace, ¿verdad? Pero una vez que la persona muere, ya no hay nada más que ningún hombre pueda hacer, ¿verdad? Nadie tiene la facultad para dar vida, solamente el Señor. Y el Señor estaba resucitando. Era una muestra, ¿verdad? O sea, toda la multitud, toda esa gente odiándolo, asesinándolo cruelmente en la cruz, y Él resucita, ¿verdad? Es un acto de victoria. Entonces, no es lo mismo servir a un Mesías sabio, bondadoso, amoroso, ¿verdad? Educado, si no tiene un respaldo espiritual. En el caso nuestro, tenemos un Dios, un Señor, un Maestro, que fue sabio, ¿verdad? Con la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y no solamente amoroso, bondadoso, sino que también el respaldo de todo el reino de Dios sobre su vida. El mismo Satanás reconoce que le dice, oye, si tú pides, los ángeles vendrán a servirte, ¿verdad? Puedes convertir las piedras en pan. O sea, hay una autoridad en Jesús. Usted debe estar convencido de eso, ¿eh? Porque a veces decimos, sí, ¿verdad? Pero no lo creemos, ¿verdad? Ay, no apague la luz, por favor. Que me da miedito la luz apagadita, ¿verdad? Y estamos con miedo a esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer de quién somos hijos y quién va con nosotros de la mano, ¿verdad? Amén, 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 ¿verdad? Entonces, por el contrario, Jesús, el Cristo, el Mesías, acompañó su ministerio público con señales, con prodigios que respaldaban su autoridad sobre todas las cosas. Y estas mismas señales, incluso mayores, haremos ¿quiénes? En el nombre del Señor, por supuesto, la iglesia del Señor, ¿verdad? Y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y declararemos libertad al cautivo, etc. Hay una autoridad espiritual sobre nuestras vidas, pero esa autoridad debe ser guiada por el Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí es importante la comunión con el Señor. Entonces, el Señor dijo que iba a resucitar, ¿y qué hizo? Resucitó. El Señor dijo que volvería y volverá. Hay mucha gente que ha reído durante todo este tiempo, ¿verdad? Acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Ay, todavía están con eso de la venida del Señor. Esta gente no se aburre, ¿verdad? Pero ¿cómo? Ya parecen payasos, ¿verdad? Cristo viene. Desde el año 80, el año 800 que están diciendo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que todo el acontecer mundial, ¿verdad? Toda la naturaleza, ¿verdad? Todo el cosmos, todo se alinea completamente a lo que el Señor dijo, ¿verdad? Y podemos ver las señales a nuestro alrededor, ¿o no? ¿O me va a decir usted que no las ve? ¿Esto es lo mismo que en los años 90? Porque en los años 90 ya pensábamos que venía el Señor, ¿verdad? Pero hoy día ya es evidente todo, ¿verdad? Todo listo para que el Señor se manifieste. Entonces, si el Señor dijo que resucitaría, lo hizo. Y si el Señor dijo que volvería, lo hará. Muy pronto viene el Señor. Probablemente sea el último mensaje que podamos compartir, ¿verdad? Qué bueno que sería poder estar ahí con nuestro Señor. Bueno, luego de la muerte del Señor, ¿verdad? El Señor resucita, ¿verdad? La tumba está vacía. Y el Señor se manifiesta a sus apóstoles, que significa enviados, a sus discípulos durante varios días, ¿verdad? ¿Cuántos días? Varios días. Vamos a ver cuántos días se manifestó el Señor. Jesús se presentó vivo, ¿verdad? Significa resucitado. Estamos hablando de esto después ya de la muerte del Señor. Entonces Él se presenta vivo, resucitado ante ellos y les ofrece a sus discípulos, a sus apóstoles, le ofrece muchas pruebas, ¿verdad?
para manifestarle su deidad. Ahora la pregunta es, ¿tenía la obligación Jesús de mostrarle a ellos pruebas? No, ¿verdad? A veces decimos, Él es Dios y a Él se le adora y se cree, y sin duda que sí. Pero Dios nos conoce, ¿verdad? Dios sabe cómo somos nosotros de incrédulos. ¿O no? Claro que sí. Porque basta que el Señor haga un milagro en tu vida y tú ya, ¿verdad? Ya te sientes, te da ánimo eso en tu vida, ¿o no? De ver la mano del Señor poderosa. Eso es el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, luego de la muerte, resucita el Señor y Él se manifiesta a sus apóstoles, ¿verdad? Dándole muchas pruebas, ¿verdad? De que Él era Dios, de su deidad, de su autoridad. Vamos a leer un texto que está en Juan, capítulo 20, 19. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Felipe, ¿me das un vasito de agua? Esos rojitos puede ser. Juan 20, 19 al 20. Dice así. Si no, va a estar ahí proyectado. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, recuerden que están escondidos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? Yo creo que lo asustó, y dijo, paz, saltaron, ¿verdad? Paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró ¿qué cosa? Las manos, se le dijo, paz a vosotros, y le muestra sus manos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Le está mostrando que por alguna razón las heridas quedaron ahí, ¿verdad? En Apocalipsis vemos también que se relata que están esas marcas en el Señor. ¿Pudo haber cicatrizado todo eso, no? ¿Podía haberlo hecho el Señor? ¿O será que tenía mala cicatrización? Hay un porqué, ¿verdad? La prueba de mostrar que Él era el Cristo resucitado. Entonces, cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, le mostró, le dio pruebas, ¿verdad? Por eso el Señor se manifiesta en medio de nuestra adoración con milagros, prodigios en tu vida, llenándote de gozo cuando tienes tristeza, porque ahí tú puedes ver que el Señor sigue estando vivo, ¿verdad? Y no es un cuento de viejas esto acá de la antigüedad, sino que es la palabra de Dios viva y eficaz hasta el día de hoy. ¿Lo estás entendiendo, verdad? En Juan capítulo 20 mismo, en el versículo 30, un poquito más adelante, usted después lo pueden leer completo. Gracias, Felipe. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Esto es solamente un resumen final. Hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hay muchas cosas que era imposible poder plasmar todos los milagros que el Señor hizo. Imagínense. Se imagina multitudes escuchando al Señor y el Señor haciendo milagros. A lo mejor algunos eran relatados, pero todos los milagros que sucedían alrededor, ¿verdad? Recuerden que los discípulos incluso hasta con la sombra sanaban. ¿Se imagina todo eso hubiese quedado escrito? Tendríamos así un tremendo libro, ¿verdad? Y como el Señor sabe que nosotros somos cómodos, entonces no plasmó todo eso para que pudiéramos tener una Biblia más o menos liviana, ¿verdad? Y pudiéramos leerla, si no sería imposible. Mi suegro ayer me mostraba un libro, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Difícil de poder manipular, pero nuestra Biblia hoy día nos permite leerla, ¿verdad? Bueno, dice acá que muchas señales, ¿verdad? Hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esa es la razón por la cual están escritas las señales, acompañarían al Mesías, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es una de las razones por la cual el falso profeta, que se va a hacer pasar por el Mesías, va a hacer milagros, ¿verdad? Incluso como que va a resucitar, ¿verdad? Justamente copiando todo esto que el Señor había hecho, ¿verdad? En la escatología usted ya lo puede ver. Entonces, durante 40 días estuvo Jesús apareciéndose a sus discípulos, ¿verdad? Y a sus apóstoles. Y Jesús no se quedó a vivir con ellos, ¿verdad? No es que se le apareció y le hicieron una camita y lo dejaron ahí, sino que eran apariciones temporales, en donde Jesús aparece
y está en distintos lugares también apareciéndose, ¿verdad? Ahora, a través del idioma original podemos ver entonces que Jesús se aparecía en intervalos, ¿verdad? Al poder leer los idiomas, los verbos en el idioma original. Por eso les decía. Ahora, en el siguiente pasaje, que está en 1 Corintios 15:3, en el siguiente pasaje el apóstol Pablo hace una síntesis de lo que sucedió entre la resurrección del Señor, la ascensión, ¿verdad? Incluyendo también el encuentro que tiene el Señor Jesús con el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces acá hay una síntesis que hace Pablo. 1 Corintios 15:3 al 8. Leamos hasta el 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo está escribiendo que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Estamos ahí? Amén. Conforme a las escrituras, las profecías. Murió por los pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día. ¿Cuándo resucita? Al tercer día. ¿Murió Jesús? Murió Jesús. Fue sepultado y resucita al tercer día. Conforme a las escrituras, nuevamente lo dice. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A los 12 qué? Discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, la manifestación del Señor seguía dándose a varios, ¿verdad? ¿Dónde quedé? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Hoy día no, ¿verdad? ¿Aún cuándo? Cuando estaba escribiendo el apóstol esta carta a los Corintios, ¿verdad? Y otros ya duermen. ¿Qué significa que duermen? Que se habían muerto con el Señor. Dormir ahí es los que se iban con el Señor, ese era el contexto también. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. Entonces acá vemos más o menos lo que sucedió en este intertanto entre la resurrección, ¿verdad?, la ascensión, y lo que vemos incluso de la conversión de Pablo, que es posterior. Entonces el resultado final de las apariciones o de estas manifestaciones del Señor a sus discípulos y los apóstoles les permitió a ellos convencerse absolutamente de que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos comenzaron a entenderlo. Ahora, en este contexto, Jesús les dio la seguridad, ¿verdad? Como había resucitado, le mostró las señales, le da la seguridad para que ellos ahora puedan ir y predicar esta buena noticia, ¿verdad? Y le predican ellos ¿a quiénes? ¿A quiénes van a predicar los apóstoles? Se van de ahí de la ciudad, toman un vuelo hasta la China. ¿A dónde van a predicar los apóstoles? Ahí mismo, ¿verdad? Ellos le van a predicar primero a los mismos que habían crucificado ¿a quién? Al Señor. Vamos a ponernos en este contexto, ¿verdad? Hagamos nuevamente un análisis emocional, ¿verdad? Una hermenéutica emocional para poder entender qué pasó acá. Porque, ¿se acuerda usted de Moisés? Moisés tenía una misión importante, que a lo mejor hubiese sido fácil para él por su preparación, pero otra cosa era tener que volver al lugar de donde él tenía traumas, ¿verdad? Bullying le habían hecho ahí en Egipto, ¿verdad? Había salido porque mató a un egipcio, ¿verdad? Entonces lo manda a Jesús, el Señor Dios lo manda a volver ahí a rescatar al pueblo. Bien, ahora volvamos acá al tiempo de los apóstoles. Ellos debían volver a predicarles ¿a quiénes? A los mismos que habían torturado, asesinado cruelmente a Jesús. Era una gran misión, ¿verdad? No todos habían visto a Jesús resucitado. No todos vieron a Jesús resucitado. Esa fue también una de las razones por la cual los apóstoles mueren cruelmente, ¿verdad? Porque el celo religioso de aquel tiempo, ellos no soportaban esta mención, ¿verdad?, de que Jesucristo era el Curios, o que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces había persecución por parte de los mismos judíos, como también había persecución por parte de las autoridades, ¿verdad? Que alguien dijera que que era más poderoso que el César, que el emperador, que la autoridad del rey, que como lo quiera llamar,
era un descaro para aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, los discípulos debían ir a compartirle a los mismos que habían asesinado esta noticia. Piense usted en eso. No es fácil, ¿verdad? No es fácil para nada. Es una gran misión tener que hacer eso. Porque corrían el mismo riesgo, el mismo odio que estaba en esas personas que deciden asesinar a Jesús. Debían ahora volver a ir a predicarle, ¿verdad? Ellos ya habían saciado de cierta manera su odio, ¿verdad? Pero todos los seguidores de Jesús eran aborrecidos y debían ahora ir a predicarles a esos mismos. Perdón, que la alergia. Entonces, hagamos un análisis emocional. Trata de ponerse entonces en la siguiente situación y dígame usted cómo se siente. Resulta que que te llegan algunos comentarios falsos, por lo demás, de un personaje que andaba revolucionando a la gente con un mensaje de paz. Te llega a ti, oye, ¿no? Un tipo ahí que dice que trae la paz, ¿verdad? Y te traen eso, ¿verdad? Y te piden a ti que participes de la votación para decidir si dejarlo en paz o asesinarlo en una famosa cruz. Tú tienes esa posibilidad. Dicen, ya vecinos de acá de su comuna, nos juntamos en la plaza pública, va a estar este sujeto, ¿verdad? Que, mire, la verdad que no hay nada malo, pero hay que elegir, ¿verdad? Hay que ver. Y ahí vamos a darle la opción de que liberemos al ladrón, ¿verdad? Que hacemos cada año, ¿verdad? Como tradición del pueblo, o a este tipo. Así que ahí vamos a elegir. Usted se está imaginando la misma situación en la Biblia, ¿verdad? Y hay una historia igualita. Bueno, entonces te piden que participes de esa votación para decidir si dejarlo en paz o asesinarlo en la famosa cruz. Finalmente, llevado tú por lo que dice la mayoría, ¿verdad? Decides enviarlo a la cruz y ahí es torturado, ¿verdad? Hasta lo que más se puede y finalmente se muere. ¿Ok? Listo. Un trámite más para ti porque era como parte de la tradición. Así era el entretenimiento en aquel tiempo. Luego, alguien te cuenta y te testifica que ese hombre del cual fuiste partícipe de su muerte resultó ser un buen hombre. Era falso todo lo que decían de él. Y realmente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era el Hijo de Dios encarnado en un sencillo hombre. Ahora, ¿qué pasa en tu corazón en ese momento? Te tocas la cabeza, ¿verdad? Imagínate, en el contexto, un judío que logra entender esto y se da cuenta que mató al Mesías y escupió, y probablemente el que escupió el rostro de Jesús, ¿verdad? Lo apedreó, tenía en su mente esos recuerdos, esa mirada, ¿verdad? De amor, escupiéndole, ¿verdad? Y la mirada de amor del Señor, porque el Señor no se defendió, ¿verdad? Isaías lo relata muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sientes en ese momento? Yo creo que hagamos este análisis emocional para que podamos también ver cómo iba a ser recibido el mensaje, ¿verdad? Para muchos, aunque la reacción no fue, que no todos cayeron de rodillas, ¿verdad? Y haces todo lo que puedas para retribuir a este hombre. No todos tuvieron esa reacción. Bueno, las personas que se convertían al cristianismo posterior a la crucifixión, probablemente algunos experimentaron este tipo de conflicto en sus emociones, ¿verdad? Sentirse culpables de haber asesinado al Hijo de Dios. La manifestación que experimentaron los apóstoles y los discípulos de Jesús les permitió entonces vencer sus miedos. Les permite, ¿verdad? Porque eran cobardes, al igual que todos nosotros. Y a través de esta manifestación, de esta seguridad de la resurrección, ellos se transforman en valientes evangelizadores, ¿verdad? Convencidos del Dios que servían. Entonces, sin duda, hermanos, que la resurrección del Señor y su manifestación sobrenatural fue algo que marcó la vida de los primeros cristianos. Hoy día usted lo canta, ¿verdad? Resucitó, celebrar a Cristo, ¿verdad? Como que se nos olvida el contexto de lo que es la resurrección. Pero para estos primeros cristianos era algo tremendo, ¿verdad?
Jesús apareció. Apareció aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Imagínense, estamos acá y de repente, ¡pum!, aparece Jesús. Y te muestra las manos, ¿verdad? Yo resucité, ¿verdad? Probablemente si eso sucediera hoy día, a lo mejor tu fe se afirmaría mucho más, ¿verdad? ¿O no? Probablemente, ¿verdad? Entonces las manifestaciones que experimentaron estos apóstoles, ¿verdad?, les permitió entonces vencer todos sus miedos, ¿verdad?, esas limitaciones, y transformarse en valientes evangelizadores, ¿verdad? Y ya completamente convencidos de que ellos servían al Dios Altísimo. ¿Tú estás convencido que sirves al Dios verdadero? ¿O todavía estás pensando en postular hacia los budistas, a lo mejor, Hare Krishna, ¿verdad? ¿Llegaste ya a la verdad? Mi mamá pasó por todas las religiones, ¿verdad? Todas. No sé qué le faltó hacer, pero de todas, ¿verdad? Testigo de Jehová, mormona, Hare Krishna, no sé, pero todas las religiones católicas, ¿verdad? Pero cuando ya llegas, eso es una búsqueda, ¿verdad? Pero ya cuando llegas al Dios verdadero, tu corazón se llena, ¿verdad? Y tú dices, ya, eureka, ¿verdad? Encontrado, ¿verdad? Por eso la palabra evangelio, que lo vamos a aprender el día martes también en la etimología, la palabra evangelio no solamente significa una buena noticia, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? La palabra eu, así era en el original. Y las palabras eu, que empiezan con eu, ¿verdad?, que después se cambió por la letra B, vienen de esta palabra eureka. ¿Conocen la palabra eureka? ¿Verdad? Arquímedes creo que era, ¿no? Cuando encuentra la fórmula que andaba buscando, dice, ¡eureka! ¿Verdad? He encontrado la fórmula que tanto buscas. Entonces, encontrar. Y ahí está el verbo eurisco. Ya no me acuerdo, pero algo así, ¿no? El verbo eurisco, en donde significa, ¿verdad?, de dónde viene esta palabra evangelio, ¿verdad?, el evangelio. Y esta palabra significa evangelio. La mejor traducción sería he encontrado la razón de mi existencia, ¿verdad? A través de una buena noticia, que Jesucristo murió por mí en la cruz, significa encontré la razón de mi existencia. Entonces cuando tú vas por la vida buscando del Señor, buscando la palabra, y te vas a una religión, te vas a otra y buscas una y buscas otra y buscas aquella y buscas esta otra, y a lo mejor te sientes sí, bonito, ¿verdad? Me gusta como son, ¿verdad? Pero todavía sientes algo ahí. Pero cuando ya llegas al conocimiento pleno del Señor, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué? De toda ignorancia, de todo vacío, de todo eso. Y dices tú, he encontrado la razón de mi existencia. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo resuelta toda la vida y la vida eterna. Si me muero, estoy en segunditos con el Señor. ¿Cuál es el problema, verdad? Nosotros nos aferramos tanto a esto, ¿verdad? A lo terrenal, ¿verdad? Pongamos la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? El tiempo lo tiene el Señor sobre nuestras vidas. He encontrado la razón de mi existencia. Y los apóstoles habían encontrado en Jesús la razón de su existencia. Pablo, un estricto observante de la ley, maestro de maestros, ¿verdad? Había encontrado la razón de su existencia en Jesús, ¿verdad? Y decide él, un hombre preparado, que lo vamos a ver más adelante, decide dedicar toda su vida al Señor. E incluso llega a decir, mire, todo lo que tengo lo considero como basura por la causa de Cristo, ¿verdad? Y él sí que tenía, ¿verdad? Usted tiene a lo mejor 3,000 pesos en la cuenta Ruth, tiene a lo mejor una escobita, una cosita así, pero el apóstol tenía cosas, ¿verdad? Y todo ese renombre, todo eso, ese estatus, él dice, lo tengo por basura. Pero por la causa de Cristo, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Es tremendo, ¿verdad? Lo que Jesús puede hacer en tu vida cuando tú le conoces, cuando te encuentras con el Jesús de la Biblia, ¿verdad? No el de las películas de Semana Santa, el de la Biblia, ¿verdad? Porque llena tu vida. Y no hay nada que pueda quitarte esa paz, ¿verdad? Y el médico te dice, te vas a morir, ¿verdad? Me voy con el Señor. Estoy con el Señor. Y puedes tener paz, como el pastor que orábamos en el video, ¿verdad? Uno de los cánceres más agresivos, ¿verdad?
Y bueno, él decía, lo recibimos con gozo, con gratitud, ¿verdad? Porque del Señor proviene toda la prueba, ¿verdad? Recibimos la prueba de parte del Señor. Entonces, estas manifestaciones preparan a los discípulos para el servicio, ¿verdad? Sin duda que esta resurrección y esta manifestación sobrenatural fue algo que marcó la vida de los primeros cristianos. Hoy hablamos de la resurrección de una manera muy simple, ¿verdad? Pero esto marcó la vida de los primeros cristianos. ¿Se da cuenta que no podemos avanzar tan rápido en un par de textos, ¿verdad? Tenemos que ir con tiempo, ¿verdad? Si no, continuemos en la eternidad, nos juntamos en una nubecita, ¿verdad, hermano? En la nube, en la 500 juntamos. Y ahí, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Pero ahí vamos a tener la mente de Cristo, ya va a estar todo revelado a nuestro conocimiento, ¿verdad? Bien. Hagamos un contexto aquí al margen también. En términos generales, los judíos, hasta el día de hoy, ellos esperan a un Mesías que los defenderá de sus enemigos, ¿verdad? Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a leer muchos textos que hablan así como si Jesús fuera una especie o el Mesías fuera una especie de comandante en jefe, ¿sí? ¿Verdad? Pondrás a tus pies tus enemigos, como si Jesús se fuera a tensar en una pelea combo a combo, ¿verdad? Puñeta a puñete. Pero no es así, ¿verdad? ¿O sí? O se baja en el Apocalipsis Jesús a pelear con Satanás, así, toma, ¿verdad? No, ¿verdad? un puro aletazo de ángel, ¿verdad? Ya terminó con todo, ¿verdad? Y se acabó en el Armagedón, ¿verdad? Eso es simbólico nada más, ¿verdad? Como para la foto. ¿Verdad? Pero no piensa usted que hay una lucha así como de Jesús así como herido, como el personaje que usted ve en la televisión. No, ¿verdad? Entonces, en términos generales, los judíos hasta el día de hoy esperan a un Mesías humano, por lo demás, que los va a defender de sus enemigos en un sentido político, en un sentido social y también en un sentido bélico, lo militar, ¿verdad? Recordemos que la nación de Israel ha estado siempre bajo amenazas, desde siempre, ¿verdad? No solamente ahora cuando fue fundada, sino que desde siempre, ¿verdad? Ha sido amenazada, ¿verdad?, por sus enemigos. Hay una razón espiritual. Muchas veces vamos a leer que a Jesús lo reconocían en cierta manera como este Mesías medio político, bélico, ¿verdad?, social, ¿verdad? Cuando le decían, por ejemplo, hijo de David. Hijo de David. Había un personaje, un ciego, Bartimeo, que le decía, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Y esa frase era un reconocimiento al Mesías político, bélico, ¿verdad? No tanto como a que es Dios mismo, ¿verdad? Para usted no es problema decir que Jesús es Dios, ¿no? No es problema. Pero en cierta forma el judío sí. Que el Mesías es Dios es como difícil, ¿verdad? Entonces ellos esperan un hombre que los va a defender, ¿verdad? Por eso el anticristo va a ser tan bien recibido, porque él va a ser el único que va a lograr hacer lo que han esperado por tanto tiempo. ¿Qué cosa? La paz y la seguridad. Y van a firmar, ¿verdad?, las potencias mundiales, la paz y la seguridad ¿con quién? Oye, ya está firmada la paz y la seguridad con muchas naciones, muchas potencias, pero falta el más importante de todos, que es Israel. Cuando eso se produzca, cuando se firme la paz y la seguridad, que lo va a conseguir el anticristo, ¿verdad?, el líder político mundial, se inicia con eso, según las profecías de Daniel, la semana número 70, ¿verdad? Y bueno, ahí no vamos a entrar en eso hoy día. Entonces, acá a Jesús se le reconocía como el hijo de David, el Mesías bélico, ¿verdad? Entonces, que el Mesías proclamado durante el ministerio público, ¿verdad? En este caso era Jesús, porque la gente del tiempo de Jesús decía que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces, que el Mesías que tanto esperaban termine muerto en una cruz, como contexto, era algo muy abrumador. ¿Para quiénes? Para los que le seguían, ¿verdad? Hace poco había un hombre que decía que era Jesucristo hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Y decía, yo soy Jesucristo hombre, hacía sus videos, qué sé yo. Y se murió. Se murió, ¿no? Parece que se murió.
¿Cómo se llama? Jesús de Miranda. Entonces el Jesús de Miranda, Jesucristo hombre, ¿verdad?, se muere. Y para sus discípulos, los seguidores, tenía 2 seguidores, ¿verdad?, fue catastrófico, porque se le murió de una enfermedad. Y ellos comenzaron dijeron, yo creo que va a resucitar. Y ahí se agarraron de eso, va a resucitar. Y ya pasó años y años y años y no resucitó, ¿verdad? Entonces para ellos fue abrumador. Ya la gente, algunos todavía creen en esa cosa, ¿verdad? Pero para los discípulos, que el Mesías que había venido a la tierra, Jesucristo, muera en una cruz, era algo abrumador para sus seguidores, ¿verdad? No era fácil. Entonces, a pesar de que todas las profecías anunciaban el padecimiento del Señor, el profeta Isaías lo relata incluso como el siervo sufriente, le llama así, ¿verdad? A pesar de ello, los judíos siguen esperando hasta el día de hoy un Mesías superhéroe, ¿verdad? Justiciero. Siguen esperando eso. La resurrección y la manifestación posterior de Jesús, entonces, será un gran aliciente para todos los discípulos que estaban en el tiempo de Jesús. O sea, esta manifestación. De eso estamos hablando hoy día, de la importancia de la manifestación del Jesús resucitado. La resurrección del Señor les abrió nuevas esperanzas acerca de la restauración del reino del Mesías. Recuerde que Jesús lo que predicó después de su resurrección, ¿de qué era? ¿De qué hablaba el Señor? Del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esto les da esperanza, ¿verdad? Son muchas las profecías que nos hablan del gobierno del Mesías durante un periodo de, ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Ha escuchado hablar de los 1000 años del reino, verdad? Eso se conoce como el milenio, ¿verdad? Entonces, también es conocido esto como el reino milenial, como el milenio con Jesucristo, ¿verdad? Ahora, muy importante, no debemos nosotros limitar el reino de Dios o del Señor solamente a un periodo de 1000 años. ¿Está reinando el Señor en este momento? ¿O no es rey el Señor? Claro que sí, está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Eso es el máximo honor, ¿verdad? Entonces nosotros cuidado con limitar el reino de Dios solamente al tiempo de los 1000 años, ¿verdad? Jesús siempre ha sido Dios y siempre seguirá siendo Dios. La pregunta es, ¿el reino de Dios es ahora? ¿Usted está viviendo hoy día o disfrutando del reino de Dios hoy día en esta tierra? ¿Qué cree? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Cómo está la economía? Está mala, ¿verdad? ¿Cómo está la paz? ¿Cómo estamos de paz en el mundo? ¿Hay paz? No, ¿verdad? Cuando venga el reino de Dios, el reino terrenal, que va a durar 1000 años, vamos a estar, pero perfecto, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Pero hoy día nosotros vivimos el reino de Dios de manera espiritual. Tenemos una ciudadanía ya en la presencia de Dios. Ahí está el reino y usted puede vivir espiritualmente eso, ¿verdad? Pero el reino concreto, ¿verdad? Inicia, ¿verdad?, con este reino milenial, ¿verdad? Y ahí no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, usted no va a tener deuda, lo van a sacar del ticón. Entonces ese es el reino de Dios. ¿Le gusta eso, no? Entonces hablamos de un reino universal, ¿verdad? Reino universal. Dios gobierna desde el principio de todos los tiempos sobre toda la creación. Eso lo dice el Salmo 103 en el versículo 19. ¿Qué dice este salmo? Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sí? Esto es, toda la creación, ¿los animales se sujetan a Dios? ¿Sí o no? No, porque no entienden la palabra. También ellos se sujetan, ¿verdad?, a su creador. Y las aves cantarán y no sabemos lo que dicen, ¿verdad? Tal vez quizás que dicen ahí en sus cantos, ¿verdad? Y el mar, ¿verdad?, con su estruendo, ¿verdad? Y toda la creación alaba al Señor, ¿verdad? Por ahí en algún proverbio habla de los árboles, ¿verdad? Como
alaban también al Señor con su follaje, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de un reino universal desde la creación. Dios es rey de reyes siempre, ¿verdad? No es que Dios vaya aumentando su deidad con el paso de los tiempos. Siempre Él ha sido Dios. Pero también existe el reino de Dios terrenal, ¿verdad? Esto significa que Dios gobierna a su pueblo, en este caso a Israel, a través de personajes humanos, ¿verdad? Escogidos durante la historia. El primero en gobernar, ¿quién es? ¿Quién cree usted que fue? Los primeros. El primero en gobernar. Adán. Más fácil, ¿verdad? Adán le dijo sojuzgar, ¿verdad? La tierra tendrás dominio, ¿verdad? Es el primero. Bueno, tenía la Eva nomás al lado, ¿verdad? Pero después ya fueron agregándose más. Pero él pone algunos principios, ¿verdad?, fundamentados en lo que Dios había puesto sobre él. Entonces Dios gobierna a los humanos, a la tierra, en este caso al pueblo de Israel, a través de personajes humanos escogidos, ¿verdad?, durante la historia. Adán, ¿verdad?, los patriarcas, Moisés, Josué, ahí están los jueces, ¿verdad?, también hubo un tiempo, después pidieron reyes, las monarquías, ¿verdad?, los profetas, los reyes de Israel y de Judá, porque el reino estaba dividido después, ¿verdad? Entonces, de esa forma se manifestó el reinado terrenal de la teocracia, ¿verdad? Dios en el centro de todo. Eso era aplicable a Israel, ¿verdad? Las naciones gentiles, todos nosotros, no nos regimos a eso. Israel tampoco ya sigue practicando ese tipo de teocracia, ¿verdad? Eso quedó ahí en el pasado. Ya tienen un primer ministro, ¿verdad? Y a pesar que por ahí citan un poco la Torá y qué sé yo, no se rigen, no es una nación completamente sometida a la palabra y al reino de Dios. Pero entendamos que hay un reino terrenal que Dios también prometió restablecerlo. ¿Se recuerda eso, no? Que va a ser restaurado el reino de Dios. Entonces, este reino se vio interrumpido y será retomado, ¿cuándo? En el inicio del milenio, ¿verdad? ¿Y quién va a reinar ahí? El Señor, ¿verdad? Con justicia, ¿verdad? Y aquí durante 1000 años Jesús reinará en la tierra. Y ahí usted lo tiene que ir a votar, ¿verdad? Porque en el reino de Dios no hay votaciones. ¿Sabía usted eso? No existe la democracia en el reino de Dios. ¿En serio? No. No existe la democracia. La democracia, creo que en el principio de Dios no es tan buena. Le ha hecho mal al ser humano, ¿verdad? Cuando se nos dan muchas opciones no se llega a ninguna parte. ¿Qué quieren de comer hoy día? ¿Quieren costillar al horno? ¿Quieren pollo asado? ¿Quieren pescadito o quieren sopita? Ya les dio hambre, ¿verdad? Le estoy dando algunas ideas para que cocine, ¿verdad? Y ahí usted empieza, ay, ¿qué quiere, verdad? Alguna vez ha ido al restaurante y le dicen, ¿qué quiere? ¿Qué tiene? Y empieza y usted sabe, y puede ser todo. Yo siempre que voy a un restaurante digo, deme toda esta página y toda esta de acá. Entonces, el reino de Dios es una teocracia en donde Dios pone las reglas, ¿verdad? Y nosotros obedecemos. No existe la posibilidad del aporte, ¿verdad? No hay diputados, no hay consejeros, nada. ¿Quién le podría dar consejo al Señor, verdad? Pero ahora hay algo distinto, ¿verdad? Porque acá necesitamos eso, la democracia y todo lo demás, como humanos. Pero el reino de Dios es perfecto. Usted todo lo va a encontrar bueno. Todo lo que vea. Usted va a estar viviendo el reino, porque va a estar ahí, ¿no? ¿Me va a acompañar en el reino milenial? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿y qué te parece, hermano, este reino? Oh, pero espectacular. No, si ni un problema, ¿verdad? Yo voy con mi auto, las calles de oro, ¿verdad? Todo parejito, ¿verdad? La flora, la fauna, no hay enfermedades, no hay hospitales, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿verdad? Hermano Héctor se va a quedar sin trabajo. No hay clínica ahí en el milenio, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Todo jovencito, ¿verdad? Tonificado, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Usted va a hacer así y le sale el músculo, ¿verdad? Todo bien. Entonces, ese va a ser el reino de Dios perfecto. Nadie va a tener nada que decir. No va a haber ni un reclamo, ¿verdad? No se le va a cortar la luz, no va a pasar nada de eso, ¿verdad? Todo va a estar perfecto.
Ese es el reino de Dios. Y ese es el reino que Dios quiere que usted y yo estemos ahí. Pero usted parece que a veces no quiere estar. Pues entonces, ¿el Señor quiere que nosotros estemos? Vamos para allá, ¿o no? ¿Vamos o no vamos? ¿Se va conmigo? Bueno, yo también voy con ustedes. Vámonos entonces para allá. Pregunta, si el reino terrenal del pueblo de Israel está interrumpido y se retoma en el milenio, entonces, ¿cuál es la relación del reino de Dios en la tierra hoy día? Porque dijimos que está interrumpido, ¿no? Se va a retomar en el milenio. La pregunta es, ¿cuál es la condición actual en relación al reino de Dios en la tierra? Durante el periodo de la iglesia del Señor, el periodo de la iglesia, ¿cuándo se inicia el periodo de la iglesia? Hechos, capítulo, ¿verdad? Ahí, de lo que estamos viendo recién. La resurrección, todo esto. Durante el periodo de la iglesia del Señor, Dios manifiesta ahora su reino, su gobierno, a través ¿de quién? De la iglesia del Señor. Tú y yo nos sometemos espiritualmente al gobierno del Señor. Podemos vivir en esta tierra el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Tú hoy día vives en el reino, pero no es... hoy día hay un concepto errado, ¿verdad? Herético, por lo demás, una herejía y una ridiculez del porte de un buque, de iglesias cristianas que dicen que hoy día vivimos el reino ahora, ¿verdad? ¿Ah? La prosperidad y todo eso, ¿verdad? Que usted tiene que ser próspero, ¿verdad? Que la pobreza es una maldición, ¿verdad? ¿Cuántos malditos hay hoy día acá? Estaríamos todos maldecidos, ¿verdad? Claro, porque pasamos necesidades, ¿verdad? Pero vemos la mano del Señor que nunca nos ha dejado. Amén, ¿verdad? Bueno, un día ya no va a tener ahí esos problemas. En el reino de Dios, ¿verdad? No va a haber IFE, va a haber prosperidad eterna, ¿verdad? Para que no ande ahí cambiándole la ficha, ¿verdad? Como el meme que dice, el pueblo tiene hambre, ¿verdad? Sale una señora gordita ahí con el pueblo tiene hambre. Entonces, durante este periodo la iglesia manifiesta el reino de Dios hoy día. Tú puedes manifestar, puedes invitar a otros a ser parte del reino. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, tú eres parte del reino de Dios. Te inscriben, ¿verdad? Tienes tu credencial, tu carnet y tu cédula de identidad. Tienes un nombre, ¿verdad? Una vida nueva, un perdonazo de todos tus pecados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Eres reconciliado con el Padre. Y eres parte del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y Dios está contigo para siempre, ¿verdad? ¿Y quién te puede separar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, nada, ¿verdad? A veces nos desanimamos en las emociones, en la fuerza, pero siempre está esa esperanza de saber que somos hijos del Señor, ¿verdad? Y que podemos estar ahí con Él. Entonces, ese es el reino de Dios. Hoy día, ¿verdad? Somos los verdaderos creyentes, ¿verdad? Los encargados de extender este reino y su justicia en medio de esta tierra que no tiene esperanza, ¿verdad? Todos sueñan con ir a vivir a... ¿Cómo se llama el país donde fue la Titi? Se me olvida. ¿Irlanda? No. Finlandia, ¿no? Todos quieren ir, la Titi ya quiere vivir allá, ¿verdad? Porque es un país próspero, seguro, bonito, ¿verdad? Etcétera. Pero usted debe anhelar más aún vivir ¿dónde? En el reino de Dios, ¿verdad? Ahí en el reino del Señor, donde no habrá llanto, necesidad, problema, tristeza, ¿verdad? El hermano Rubén ya no va a tener el desfibrilador ahí, ¿verdad? No, nada de eso, ¿verdad? Todas esas cosas van a quedar en el pasado y viviremos con el Señor para siempre. Eso es el lugar donde yo quiero estar al menos. Yo quiero que mi familia vaya para allá, ¿verdad? Por eso yo digo como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero que ellos estén ahí, ¿verdad? Y también quiero que ustedes, mi familia espiritual, podamos estar allá, ¿verdad? Entonces el reino de Dios lo podemos manifestar hoy día nosotros como iglesia. Todo verdadero creyente hoy tiene el Espíritu Santo y la palabra de Dios que rige su vida, ¿verdad? Y Dios te da la autoridad espiritual del reino de Dios sobre tu vida, ¿verdad? El apóstol Pablo llamó así a los primeros creyentes. Mira cómo lo relata. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? A veces hay gente que vive muy triste porque dice, es que yo no soy nada, ¿verdad? Y te sientes mal, ¿verdad? Me voy a comer un gusanito, ¿verdad? Como dice la canción de los niños. Pobre de mí.
Pero mira cómo relata el apóstol Pablo, de quién somos nosotros los hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, 9, hasta el 10. Dice, más vosotros sois. ¿Qué cosa? ¿Qué sois? Linaje escogido. Chúpate eso. Eso es lo que tú eres. Eres un linaje escogido. Eres una nación santa. Santa significa apartada. ¿Quién te apartó? El Señor, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo te adquirió el Señor? Muriendo en la cruz. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué todo esto? Para que anunciéis las virtudes de Jesús, ¿verdad? De aquel que os llamó de las tinieblas, donde estábamos antes, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿de quién está hablando esto? ¿Quién no era pueblo antes? Nosotros, no éramos judíos, ¿verdad? No éramos el pueblo de Dios. Entonces vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué te parece esa buena noticia? Hay, ¿verdad? Posibilidad. Yo el otro día fui con mi esposa a hacer un trámite aquí a una cosa de la cultura y estaban dando los números de los puestos para la feria navideña, ¿verdad? Entonces hacen un sorteo. Y ahí estaban, ¿no? Tuvimos que escuchar con mi esposa como media hora de C48, Juanito, ¿verdad? Listo. Salía Juanito contento y se iba con su puesto y su número. Pero otros no alcanzaron. Había muchos que no alcanzaron. Y todos, oiga, pero yo también, ¿no? Yo soy amigo del alcalde. ¿No? Y todos ahí reclamando, ¿verdad? Y tristes. Pero usted y yo, hermano, yo le doy ese ejemplo, pero lo que quiero llegar es que usted y yo hoy día hemos alcanzado ese lugar en el reino de Dios. Hay un lugar para ti. Como decía el viejo eslogan, ¿verdad? Hay un lugar para ti y para mí. Y aún queda lugar. Aún no se ha cumplido la cantidad, ¿verdad? Todavía hay espacio. Comienza a llevar gente a ese lugar, ¿verdad? Comienza a invitar a otros para que sean parte del reino, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso eres tú en el reino de Dios. Luego de la ascensión del Señor, no se manifiesta más en forma visible, ¿no? Por ahí los mormones dijeron que Jesús se les apareció en las Américas, ¿verdad? Que vino Jesús por acá, estaba ahí por Cancún, no sé, la República Dominicana, no sé qué fumaron esos, ¿verdad? Pero dicen que se les apareció Jesús. Eso dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Apareció por acá. Pero después de la ascensión ya Jesús no se volvió a manifestar de forma visible, ¿verdad? Lo veremos nosotros un día cuando venga por su iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo verás al Señor? ¿En el arrebatamiento o en la segunda venida? En el arrebatamiento, hermano, ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí lo veremos, ¿verdad? Luego, todo ojo le verá en la segunda venida, ¿verdad? Ahí en vivo y en directo, ¿verdad? La venida del Señor, transmitiendo, ¿verdad? Ahí, eso, yo no quiero estar ahí, yo quiero estar ahí el día del arrebatamiento, ¿verdad? Que dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces, luego de la ascensión, el Señor no se manifiesta a nadie más, pero un día nosotros le veremos, ¿verdad? Bienaventurados los que sin haber visto hemos creído. Ahora, entonces a estas alturas los apóstoles y los discípulos del Señor tienen la palabra de Dios en sus corazones y la experiencia junto al Maestro, ¿verdad? También ellos habían sido testigos de la manifestación del Señor resucitado, lo cual aumentó su fe y los capacitó para testificar, los impulsó al ver esta manifestación. Sin embargo, seguía faltando algo. Seguía faltando algo, ¿no? Claro que sí. Hechos capítulo 1, 4. Ahora vamos a entrar en materia de la predicación de hoy. Yo puedo estar aquí hasta como las 8:30, más o menos. Y se me apagó el reloj, yo ya no sé qué hora es. Y estando, dice Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, no escucharon lo que les dije, ¿verdad? Porque le están preguntando ya por otras cosas, ¿verdad? Y él les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis, vuelve anterior, ¿verdad? A la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que les faltaba, ¿o no? Tenían el mensaje, tenían la manifestación y ahora necesitaban el poder, la autoridad, ¿verdad? Recibiréis poder. Entonces, le dice, no les toca a ustedes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, hasta ahí nos quedamos, ¿les parece? ¿O me voy con el Espíritu Santo? No, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hemos entendido en este día, ¿verdad?, la importancia del mensaje del Señor, ¿verdad? Sin mensaje no hay conversión, no hay verdaderos discípulos, ¿verdad? La importancia que era para los primeros discípulos, ¿verdad?, poder ver esta manifestación de la resurrección. Pero a pesar de eso, aún falta algo más. ¿Qué es? Y recibiréis poder. Vamos a verlo la próxima semana, no se lo pierda, porque queremos entender esto y comenzar a experimentar, como la iglesia del libro de los Hechos, el poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Que alguien le avise ahí a los chicos arriba para que ya comiencen a bajar. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos, y vamos a darle gracias al Señor. Si tú crees en el Señor, tienes esa certeza de que Jesucristo ha resucitado, ¿verdad?, que Él es el Señor, siéntete dichoso, siéntate feliz, siéntete bienaventurado. Amén. Porque sin haber visto, estás creyendo, ¿verdad? Así que aférrate a esa fe, no dejes que nada pueda pisotear esa fe en el Señor. Dale el primer lugar a tu Señor y Salvador, ¿verdad? Si quieres que en esta vida te vaya bien, pon al Señor en el primer lugar y deja que el Señor se encargue de todo lo que está a tu alrededor. Déjalo que el Señor te sorprenda, ¿verdad? No se trata de ti, no es con tus fuerzas, es con el Señor, ¿verdad? Por delante. Entonces pon tu mirada en el Señor, ¿verdad? Y dile, Señor, gracias porque soy parte de tu pueblo. Soy parte de tu pueblo, soy parte de tu reino, Señor. Gracias, Padre. Y comienza tú a agradecerle ahí en tu corazón, ¿verdad? Haz una oración delante del Señor y comienza a agradecerle al Señor porque tienes esta verdad tan hermosa en tu corazón, porque tú te vas a ir a tu casa hoy día y vas a saber que tú eres parte del reino del Señor, ¿verdad? Y que estarás un día con el Señor, que te espera un tiempo infinito, ¿verdad?, junto a la presencia del Señor. Y qué hermoso, Señor, qué hermoso, Padre, saber que no solamente tú moriste, Señor, saber que resucitaste, Señor, saber que tenías tantos planes y tienes tantos planes con nosotros, Señor, y que nada se puede interponer en esos planes, Señor, eternos que tú tienes con tu pueblo. Señor, hoy día estamos comprendiendo un poquito más, un poquito nada más de lo que se trata tu reino. Señor, queremos vivir aferrados a ti. Señor, muchas veces nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestras circunstancias, Señor, nos abruman, Señor, nos debilitan, Padre, pero podemos poner nuevamente la mirada en ti, Señor. Queremos venir delante de ti, Señor, con reverencia. Queremos, Señor, extender nuestra mano, Señor, y mirar que tú tienes tomada aún, Señor, nuestra mano, Padre, y sentirnos completamente seguros. Señor, ayúdanos como iglesia tuya, Padre, a seguir proclamando estas verdades, Señor. Estamos viendo a través de la historia del libro de los Hechos esta hermosa oportunidad, Señor, que tenemos de ser parte de tu reino. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdanos en este día a poder atesorar este mensaje, a poder quitar de nosotros la incredulidad como la tuvo Tomás, como la tuvieron muchos, Señor, al no creer en tus palabras, Señor, y que aprendamos de esto, Señor. Nosotros no te hemos visto resucitado, no pudimos ver esas heridas, Señor, en tu costado, Señor, en tus manos, pero sí, Señor, estamos viendo cómo alrededor nuestro, Señor, en toda esta sociedad, en este planeta, tu palabra se cumple, Señor. Y gracias, Padre, porque eso nos hace
erguir nuestra cabeza, levantarlo y saber que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en este día. Ayúdanos, Señor, para recuperar fuerzas para esta semana, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, todas las situaciones, Señor, que nos aquejan, Señor, los trámites que debemos hacer, las gestiones, Padre, nuestro trabajo, este cierre de mes, Señor. Todo lo ponemos delante de ti, Señor, y queremos descansar, Señor, en ti y saber que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Todo lo recibimos con alegría, Señor. Y en este día, Padre, en este domingo, en este primer día de la semana que hemos apartado para venir a tu casa, Señor, iniciar nuestra semana primero en tu casa, Señor, recibimos toda bendición que proviene de ti. Yo lo quiero invitar que usted, si lo desea, levante sus manos y reciba de parte del Señor toda la bendición celestial. El Señor bendice a mis hermanos, bendice estas manos, Señor, que son una señal, Padre, de rendición delante de ti. Y son también una señal, Padre, de alabanza. Señor, te adoramos por todo lo que tú nos das. Señor, te adoramos por todo lo que tú nos darás también, Señor. Te adoramos también, Señor, por todo lo que tú quitas de nuestra vida, porque sabemos que es tu perfecta voluntad. Señor, recibimos en este día, primer día de la semana, recibimos toda bendición que proviene de tu reino para que se manifieste sobre nuestras vidas, Señor. Que esta semana nos vaya bien, Señor. Que podamos ver tu amor y tu misericordia obrando a nuestro favor. Señor, nos presentamos delante de ti y también a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor que te necesitan, Señor, para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a ver tempestades a nuestro alrededor, pero nosotros estamos seguros porque tú estás con nosotros, Señor, y qué mejor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendice a tu santa iglesia en este día, Padre, desde el más pequeñito hasta el más grande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.